Iniciamos este noticiero con una entrevista en exclusiva con el Departamento de Policía de Denver, donde hablamos sobre las nuevas cámaras en los uniformes de los agentes. Así es, Vanessa. El jefe de la policía de la ciudad, Robert White, nos explica la importancia de dichas cámaras y qué es lo que se busca al utilizar las primeras 125 de ellas aquí en el estado de Colorado. Mi compañero Samuel Rivera nos tiene todos los detalles al respecto. Samuel, ¿hasta cuándo estarán en etapa de prueba estas cámaras en los uniformes de los policías? Gracias, Juan Carlos. El jefe del Departamento de Policía de Denver, Robert White, nos indicó que por 6 meses se estarán probando estas cámaras en los uniformes de los agentes del orden. Se espera que para el 2015 se obtengan ya 900 cámaras en total. Así patrullan los policías en Denver, Colorado, con cámaras en sus uniformes, las cuales están en etapa de prueba por los próximos meses. Esto con la intención de evitar cuestionamientos por uso excesivo de la fuerza. Las cámaras van a ayudar. Estas podremos transportarlas en nuestros uniformes de esta manera. Tenemos 2 opciones, a la altura de nuestros ojos o en el hombro, como lo están viendo. Así nos mostró este policía. Una serie de comprobados abusos policiales han llevado a que se desate en Estados Unidos una desconfianza masiva sobre la forma como proceden los policías. Ya en muchas ciudades del país se estudia esta opción para frenar estas cuestionables acciones. Las cámaras en los uniformes permitirá aclarar momentos de conflicto. No solo servirá para proteger a las personas que realizan quejas legítimas, sino también serán una buena forma de proteger a los policías de falsas acusaciones por uso excesivo de la fuerza, indicó el jefe del Departamento de Policía de Denver, Robert White. Las cámaras de seguridad estarán grabando bajo control de los policías y serán monitoreadas en una central donde todo queda registrado en imágenes y audio. Creemos que trabajar con la tecnología es un avance a generar más confianza en la comunidad. Denver es el primer departamento de policía de una ciudad con gran población que está probando este tipo de tecnología en el país. En una visita al interior de la estación policial del Distrito 6, fuimos hasta la sala de cámaras, donde precisamente se obtiene el video de cada una de estas cámaras y donde a la vez se recargan. Cada cámara está asignada a un agente, es decir, mi cámara es de uso exclusivo. No pueden usarse cámaras que no estén asignadas a un oficial. Este es un documento personal que registra el trabajo individual de cada policía, indicó. Después del periodo de prueba de este programa, que será de 6 meses, buscaremos tener para el 2015 800 cámaras más, que tendrán un costo aproximado de $1,5 millones. Tenemos que tener esta confianza en la policía y si no podemos ver la prueba, si no pueden demostrar qué está pasando, no vamos a tener esta confianza. No se pierdan nuestra edición de las 10 de la noche. Le tenemos más de esta entrevista exclusiva con el jefe del Departamento de Policía de Denver, Robert White. Por ejemplo, ahí nos habla sobre lo que piensa de los hispanos que desconfían en la policía y sobre lo que piensan los agentes del orden respecto a su privacidad y el uso de estas cámaras en sus uniformes. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel y estaremos esperando con toda esta información de esta entrevista exclusiva a las 10.